Departamento de Seguridad Nacional lanzó ayer una operación contra migrantes irregulares con antecedentes criminales en Nueva Orleans. Tras criticar a las autoridades demócratas de la ciudad por no cooperar, regresamos con nuestros analistas para hablar sobre este tema. Vanessa, comienzo contigo. ¿Qué mensaje envía la administración al lanzar esta operación dirigida contra lo que ellos designan como o califican como migrantes irregulares con antecedentes criminales en una ciudad que aplica política santuario, pero no solamente es la ciudad de Nueva Orleans, sino otras ciudades también en el estado de Luisiana? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que es el avance de la administración en algo que ya había puesto sobre la mesa y que ya había dicho que estaba decidido a hacer. Y la administración tiene el poder para hacer este tipo de cosas y algo que ha dejado muy claro es que si bien las autoridades locales y por ejemplo la policía local no están obligadas a, digamos, estar involucradas y trabajar en equipo con las autoridades federales y migratorias, lo que no pueden hacer es interferir en este tipo de procesos. Yo creo que ahí es donde se ven los problemas. Lo hemos visto ya en otras ciudades, hemos visto una situación, por ejemplo, muy difícil en Chicago, donde la policía local, a veces en una línea gris, pero otras veces yo creo que para mí, claro que está pasando la línea, entorpece o dificulta el trabajo de las autoridades de migración y de las autoridades federales, lo cual pone en riesgo a todo el mundo, incluyendo a la policía local. Y aquí yo creo que se puede desatar un desorden y una especie de, no sé, enfrentamiento civil muy difícil, porque si tenemos a las autoridades locales de estas ciudades demócratas y de estados demócratas, digamos que aupando a la gente para que salga e intervenga en este tipo de cosas, y tenemos por el otro lado un gobierno federal diciendo que si alguien interviene o pone un problema en uno de estos operativos puede enfrentar cargos, pues vamos a tener además enfrentamientos entre civiles. Es decir, este me Claro. parece a mí un tema muy complicado y muy sensible. Hablando, y yo estoy de acuerdo contigo que es un tema sumamente complicado. Hay varios factores aquí. En un principio, el Departamento de Seguridad Nacional aseguraba que todos estos operativos iban dirigidos principalmente a personas con antecedentes criminales, lo cual incluso los votantes hispanos apoyaban profundamente y creo que siguen apoyando profundamente. Hemos visto que el apoyo a estas políticas migratorias ha disminuido conforme se han ido implementando. Leyendo un artículo del New York Times, señalaban como una de estas ciudades en Luisiana, que tiene una gran población hispana, realmente los negocios están cerrando debido al temor que hay por estas redadas. Y ellos hacían este reportaje y señalaban que muchos de estos hispanos llegaron a Luisiana después del huracán Katrina, que fueron parte de la reconstrucción después de este devastador huracán y simplemente se quedaron ahí, muchos quizá de manera legal, otros quizá sin la posibilidad de regularizar su estatus. Y ahí surge la pregunta, porque hemos visto ahora el departamento, me parece, y corríjanme si estoy mal, que las últimas informaciones que hemos tenido es que el Departamento de Seguridad Nacional reconoce que alrededor del 48% de los detenidos no tienen récord criminal, además de haber violado las leyes migratorias, pero no tienen otro tipo de antecedentes criminales. Me voy contigo, Orlando. ¿Cómo ves esta situación? ¿Ha cambiado el porcentaje? Reconocer que un 48% es un número alto, es casi la mitad de los detenidos en estos operativos, no tendría antecedentes criminales. ¿Cómo puede afectar esto a la administración de cara a las elecciones de medio término? Es un número altísimo, pero es que además hay otras proyecciones que son peores, que te dan prácticamente la cifra ofrecida inicialmente por el Departamento de Seguridad Nacional, pero invertida. Es decir, prácticamente la mayoría de las detenciones no son de inmigrantes con historial criminal. Esto es un problema, porque si no tienen historial criminal, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando probablemente de trabajadores, gente que contribuía con la economía, que era parte de una empresa, gente que pues se relacionaba con otras personas y con otras personas que probablemente voten, ¿no? Y hayan sido parte significativa de la elección del presidente Trump el año pasado. Es decir, estamos afectando directamente a la gente que también apoya al presidente. Tú mencionabas en el caso de New Orleans o en el caso de otras ciudades
donde prácticamente barrios enteros se están vaciando, hay comunidades enteras que se están vaciando. En el caso del Doral, en Miami, yo tengo muchos testimonios, he escuchado a muchísima gente que vivía en comunidades y barrios de clase media acomodada, que trabajaba, que contribuía con la economía, que incluso generaba empleos y se han tenido que ir. Y hay urbanizaciones de 30 casas donde 16 de esas 30 casas están vacías porque la gente se ha tenido que ir por miedo al tema migratorio. Y es gente que, aunque quizá no vote propiamente todavía, apoya al presidente Trump, que confiaba en la política anticomunista del presidente Trump y que se relaciona con gente que sí vota y que sí es nacional. Entonces, yo creo que el tema migratorio, aunque es la razón principal por la que Donald Trump fue electo, también pudiera convertirse en la razón principal por la que el Partido Republicano pierda las elecciones de medio término. Es paradójico, pero el tema Claro. migratorio es un tema humano. No estamos hablando de economía, no estamos hablando del precio de la carne o el precio de los huevos. Estamos hablando de la familia, de una señora que trabaja, del hijo que se levanta a trabajar en la tienda del barrio o lo que sea. Estamos hablando de historias personales, de dramas personales. Tratarlo como simplemente estadística es subestimar poblaciones que pueden apoyarte o no. Y al final estás teniendo un impacto en lo que van a ser las elecciones del próximo año. Y creo que sobre todo en cuestión, yo creo que la mayoría de los votantes, por ejemplo, están de acuerdo en la deportación de criminales y en la deportación quizá de las personas que llegaron bajo las políticas de fronteras abiertas, bajo la administración Biden, que fueron millones sin ningún tipo de rastreo. A comparación de muchas personas que tienen años en este país, como tú lo decías, a lo mejor que han contribuido, que tienen incluso a lo mejor familia que ya es ciudadana de este país. Es un tema sumamente complicado. Franklin, ¿cómo lo ves tú? Y cerramos contigo el tema. Es un tema incluso de pragmatismo no solamente electoral o de popularidad, de qué es lo mejor para los Estados Unidos, porque eso es una pregunta que hay que hacernos y además es lo más importante, porque aquí hay que incluso cuando se trata el tema de inmigración, hay que preguntarnos qué es lo mejor para Estados Unidos, no solamente para los inmigrantes con quienes obviamente sentimos gran empatía. Y lo mejor para los Estados Unidos en estos momentos es cerrar la frontera. Donald Trump efectivamente lo hizo y la mayoría de los hispanos así lo querían. Deportación de inmigrantes criminales, sí, y que se trate de mejor manera, además sabiamente también, la deportación o el proceso legal de otras personas. Y a esto es donde yo voy. El proceso de deportación es un proceso complicado, a pesar de que las imágenes lo muestran fácil y así también los medios de comunicación. La administración de Donald Trump ha deportado cerca de 500.000 personas hasta ahora, cual es un número importante, pero equivaldría a unos 2, vamos a decir 3 millones, siendo optimistas, al final de la última administración de Donald Trump. Sí, de 10, 15, 20 millones de indocumentados que hay en los Estados Unidos, al final no sabemos oficialmente el número exacto, es difícil saberlo. Si solamente puedes deportar a 3, 4 de ellos, 4 millones, enfócate en que sea lo peor. Y con lo peor me refiero a que hayan cometido crímenes, no trabajen, sean una carga para el país o hayan entrado recientemente bajo las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden. Cuando enfocas recursos, atención, despliegue militar, en deportar a una señora que tiene un negocio, vamos a decirlo, vamos a hablar de estereotipo, aunque después me ataquen, pero es así porque nuestra gente es trabajadora, que tiene un negocio de tacos en Los Ángeles o que trabaja duramente como jardinero en el estado de la Florida. Cuando te enfocas en esas personas que tienen 15 años acá y su único crimen fue un delito menor, que fue el ingresar ilegalmente, yo creo que estamos cometiendo un gravísimo error que además costará caro en las elecciones y que es contraproducente para los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitan a los trabajadores hispanos, necesita incluso a muchos trabajadores que están bajo las sombras. Así que yo estoy a favor de cerrar la frontera. Estoy a favor de deportar a todo aquel que no abrace los valores de Estados Unidos, a todo aquel que haya cometido un crimen, incluso a los que entraron durante los últimos 4 años. Si una persona tiene 15 años acá, ha trabajado duro, no ha cometido un crimen, es contraproducente incluso para los Estados Unidos dedicar tantos recursos para deportarlo, porque además deportar a un inmigrante cuesta aproximadamente $17,000. Por eso es que la autodeportación ha sido, de hecho, probablemente la mejor estrategia de la administración, porque así como hay nada más 500.000 deportaciones hasta ahora,
hay más de 1.400.000 que se han autodeportado. Hay que ser práctico. Sí, hay una ley, estamos claros, Claro. hay que proteger la frontera 100%, pero vamos a ser pragmáticos. Esa sería mi reflexión, la verdad. Y va a ser uno de los puntos en los que vamos a seguir poniendo atención porque, por supuesto, es decisivo, como ustedes lo mencionaron, fue decisivo en las elecciones pasadas y será decisivo en las elecciones de medio término. Se nos terminó el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias, Franklin Camargo, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por ser parte del panel de voz. Y gracias a ustedes por su confianza. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y muy importante, tómese un minuto, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, o si nos está viendo por YouTube y no se ha suscrito, suscríbase, active la campanita, es gratis. De esta manera simplemente nos ayuda a crecer y a seguir trabajando para usted. Que tenga excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.